nombre es Francisco Guayasamín y yo más o menos voy a hablar sobre mi experiencia. Yo tuve un trabajo en la Iglesia Católica justo que se llamaba Investigación de lados ocultos de las religiones y grupos esotéricos, o también se llaman algunos grupos ocultistas, o sea, ya se va más al fondo. Entonces vamos a ver qué hay detrás de la manipulación del ser humano en base al miedo, a la culpa, la división, ya vamos a entender, y la competencia. Vamos a ver cómo en vez de unirnos a los seres humanos y sacar nuestro potencial, lo que comenzamos con la religión mal utilizada, que la religión puede ser muy bien utilizada, es en esto, en una manipulación. Entonces es la religión versus homosexualidad. ¿Por qué creen que es religión versus homosexualidad? ¿Se han dado cuenta que hay una bronca solo de la religión contra los homosexuales? A los indígenas y a los negros se les decía que no tenían alma, pero a nosotros hasta en los actuales momentos la gente dice, pero ¿tendrán ustedes religión? ¿Creerán ustedes en Dios? O sea, hasta lo que el mismo Papa dijo, ¿no? Si un homosexual se acerca a Dios, todo el mundo le aplaudió al Papa. Lindísimo lo que dijo el Papa. Pero le puso al homosexual, le puso bien lejos. O sea, si se acerca a Dios. Para ustedes, ¿qué es lo que se les viene a la imagen cuando hablamos de religión? Como una norma. Se les viene normas. ¿Qué más se les viene cuando vemos las palabras religión? Pecado. Justo, pecado. ¿Qué más se les Para viene? muchos también puede ser como un camino a seguir. Un camino. Es el camino lineal. ¿Qué es lo que primero se les viene a la cabeza cuando viene la palabra religión? La culpa. Culpa, gozo. ¿Algo más? Yo lo veo como una empresa también. ¿Empresa? Es cierto. Vamos a entender un poquito de dónde viene la palabra religión. La palabra religión viene de un concepto que el término religio o religare en latín, que prácticamente en sí esto significa como unir, lo que hablábamos aquí, un camino. Si estamos sería unir, sería todo lo que signifique unir a algo que nosotros hemos llamado Dios. Otra vez, ¿qué les viene cuando les digo la palabra Dios? ¿Qué les viene a la cabeza cuando les digo Dios? Omnipresencia. Omnipresencia, que está presente en todo lado, que eso nos han enseñado a los que menos hemos estado en colegios católicos. Omnisapiencia. Omnipotente. O sea, nos viene como que algo muy grande, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo? Es un ser castigador. Nos viene el castigo. Bueno, ya vamos a ver poco porque cada cual tenemos nuestra concepción. Lo que hay que tener claro que el concepto de religión puro, cíclicamente nos apartamos de lo que sea catolicismo, budismo, lo que sea. Simplemente significa unir al ser humano cualquier camino. Ojo, aquí es cualquier camino, método o ritual, lo que sea, que el ser humano cree que le lleva a Dios. ¿Sí estamos claros en eso? Porque muchas veces nos dicen, no, es que solo yo tengo la religión verdadera. O sea, esta es la religión verdadera y es así, punto. Esto es cualquier camino que te lleve a lo que uno crea que es Dios. Porque muchas veces nosotros hablamos de Dios, pero Dios, con todo el respeto que merecemos en todas las religiones, hay como un monopolio en nuestro país de siempre, hasta en los medios de comunicación. Dios es el Dios bíblico, no hay otro Dios que sea el Dios bíblico. Al creer en esto que es Dios, ¿ustedes cuántas religiones creen que habrá? Generalmente hay más religiones que lenguajes en la tierra, que naciones en la tierra, que pueblos en la tierra. O sea, que vean la división. ¿Por qué? Porque cada cual nos hacemos nuestra imagen después de Dios. Lastimosamente, como alguien dijo, como empresa, o sea, vamos a hablar de lo que es religiones, se llaman religiones institucionalizadas, nos han puesto esta palabra, le digo como palabra con todo respeto, nos han puesto una fórmula. O
sea, ya Dios viene en una fórmula. Dios es esto, te guste o no te guste, y tienes que seguir esto. O sea, algo que es omnipresente, lo que es generalmente Dios, en nuestro concepto, vamos avanzando, es algo infinito, pero nosotros, para lo que es el concepto de organizaciones, de instituciones, de grupos, se le ha puesto a Dios en una fórmula. O sea, Dios tiene una fórmula. Y nos han dicho lastimosamente que estas son las religiones verdaderas. Si tú eres un libre pensante y puedes concebir como quieres, ejemplo, yo digo, para mí Dios es todo lo que es la energía que nos da vida. Ejemplo, posiblemente yo caiga en una religión institucionalizada, me digan, no, tú no estás en lo correcto porque Dios, tú no lo puedes ver a Dios, Dios está después de muerto y recién lo vas a ver y después vas a tomar un juicio y bla, bla, bla. Y si soy gay, cuando escuchamos Dios en nuestra cultura occidental, ¿qué se nos viene a la mente? Como cultura occidental pienso que Dios o sea, se lo ha pintado como el Salvador. Eco. Se nos viene justo esta imagen que es dicotómica. O sea, cuando yo escucho en las noticias dicen que es que la palabra de Dios y Dios dice y Dios se refiere, lo único que hacen es repetir lo que está en la Biblia. O sea, sin considerar que en Ecuador podemos haber gente, no sé, la espiritualidad indígena cree en otras cosas diferentes como es la naturaleza, la madre naturaleza. No, entonces, no, es que la palabra de Dios dice y tiene que ver, y tienes que ver un Salvador, y siempre hay un enemigo. Entonces, lastimosamente, en nuestra cultura occidental, el concepto de Dios nos viene dado por el Dios monoteísta, o sea, solo hay un solo Dios. Como les dije, hay tantas religiones en el mundo, pero las que más dominan al ser humano tienen estos puntos en común. Aquellos que profesan cualquier religión son denominados el pueblo elegido. Los demás son algo distinto y con menor valor. Supongamos que yo soy padre de familia y yo tengo varios hijos y le digo a un hijo mío, tú eres el elegido mío, tú eres el mejor hijo, al que más amo. ¿Qué hace? ¿Qué hago? ¿Qué hago al hacer eso contigo, ejemplo? Y tú tienes más hermanos. Exclusión. Exclusión. Comenzamos, quiera o no, con el cuentito. Yo sé decir el cuentito de los elegidos. Este es el cuento que más nos divide a los seres humanos. El cuento de los elegidos. Y solo veamos, ejemplo, ustedes saben la historia de Israel y Palestina, ¿no? Hasta ahora se están rematando por la tierra prometida. Es que alguien me habló en el pasado y me dijo que esta es tierra mía y esto me tengo que poner aquí. Y me remato y mato y no le respeto al otro, pero no, es que yo soy el pueblo elegido. Y es increíble porque la elección de este pueblo, si vamos a ver todo lo que ha hecho el pueblo elegido en la historia, es realmente terrorífico. Los israelitas se lanzan sobre aquellos pueblos, y por orden expresa de su Dios eterno, degollan hombres, mujeres y niños por millones, con el solo objeto de apoderarse de sus tierras, como si no hubiera sitio para ellos en todo el mundo que entonces se hallaba medio despoblado. Deuteronomio capítulo 20, versículo 16, de las ciudades de estos pueblos que el Señor Dios te da por heredad, no dejarás alguno con vida. Versículo 17, empezarás por destruir a los heteos, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos, y a los jebuseos, porque así lo manda el Señor, así lo manda tu Dios Jehová. Aquel que no profesa tu religión es llamado hereje. Se divide la raza humana en estos grupos. Si yo soy cristiano, el budista es un hereje. Si yo soy musulmán, el cristiano es un hereje. Todos tienen una guerra santa, todos. O sea, no es que ahorita que estamos de paz, los cristianos han matado, los musulmanes han matado, los judíos han matado. La blasfemia. Cualquiera que critique a tu religión es blasfemia.
Posiblemente ahora está cambiando, pero antes, por la blasfemia te mataban. Te llevaban a la horca, a la Inquisición. En todas las religiones hay que expiar el mal. El extraño axioma es: el dolor purifica, con la promesa de llevarte a los cielos. La glorificación del dolor. Sí se han dado cuenta que las religiones lo que más nos prometen es sufrimiento en la tierra. Y sufren la tierra porque en la otra vida recién vas a tener un cielo. Por ejemplo, yo trabajo en turismo. Porque aquí a veces el turismo dice, es que las iglesias de Quito son una maravilla. Y muchos turistas ya vienen sabiendo toda la historia de dolor y sufrimiento que hay detrás de las iglesias de Quito. O sea, para hacer incluso hasta las iglesias hubo esclavitud, hubo explotación, hubo sacrificios, hubo destrucción de los templos. Pero ustedes han entrado a una iglesia, ejemplo las católicas, ¿se han dado cuenta en todas las estatuas que hay en las iglesias, ejemplo del centro histórico? ¿Han visto las caras? ¿Han visto alegría? ¿Han visto? Se entiende que Jesús hasta resucitó, lo que nos enseñan, pero tú entras a una iglesia y ves esto. O sea, para ser santo tengo que sufrir, tengo que ser mártir. Incluso tiene que haber derramamiento de sangre. Y peor, no hablo antes, yo trabajé para la Iglesia Católica en los años 90 y había hombres que se latigaban. Aquí en Ecuador, estamos hablando recientemente, en esto sí nos hemos estancado como sociedad. Incluso te traen una fórmula que es que tienes que cargar una cruz. En todas las religiones institucionalizadas aparece el infierno. ¿En qué influye el infierno? Que si haces las cosas mal, vas a estar ahí después. El temor, el miedo, ¿no es cierto? Un condicionante. Es un condicionante. Y lo peor que el infierno, a veces nos hablan de un ser superior bueno, que es amor. Pero nos dicen, no, si tú no crees en Él, últimamente apareció el que si no crees en Él, porque necesitas un Salvador, te vas a ir al infierno y por la eternidad. O sea, la fórmula que nos ponen es súper fuerte. Si tú a una persona desde niño le enseñas esto, acaba creyendo. Yo voy a poner un ejemplo muy vivencial. Como activista LGBT yo soy independiente, no tengo fundación nada, sino que decidí, ¿no? Y muchos de mis lectores en internet son cristianos, con todo respeto. Yo sé decir que creo que soy el hombre que más me han mandado al infierno por simplemente defender que todos somos seres humanos y que todos tenemos la divinidad dentro. Pone alguien que dice que es cristiano, que cree en un Dios, pero te pone como un odio, y es increíble porque yo me alegraré cuando yo me muera a verte a ti como te quemas en el infierno. O sea, yo no sé, o sea, ¿qué tipo de amor es eso? Porque eso, si le analizamos, es perversión. Si yo me alegro del dolor ajeno, así sea mi mayor enemigo, o sea, si yo siento placer con el sufrimiento ajeno, eso es perversión. Entonces uno dice, oye, ¿quién es el perverso en este caso? ¿No? Pero están tan convencidos del infierno, pero la cuestión es que hasta ahora nadie nos ha parecido. Si nos han dicho que hay el infierno ha sido porque han tenido pesadillas, pero nadie ha venido del otro lado y ha resucitado. Le he dicho, sí, es cierto. O sea, saben que hay el cielo y hay el infierno. Pero ¿qué pasa con esta tesis del cielo? Es aquel que se compromete y se sacrifica con el dolor, se le ofrece la felicidad eterna. Pero nadie aparece del otro lado para decir si es realidad. La gente que es religiosa cae en el aspecto de que no aprende a vivir la realidad. Es decir, la vida, si la vemos también es maravillosa, hay cosas hermosas, pero lastimosamente con estos conceptos, el cielo está después de esta vida. Entonces para mucha gente la vida es fea, la vida es un valle de lágrimas, la vida es sufrimiento,
y no aprendemos a respetar lo que mismo la divinidad ha creado. Entonces, ¿por qué? Porque creemos que hay una vida mejor, pero no aprendemos a hacer la vida mejor aquí en esta tierra. Existe el Dios hacedor, pero consciente del dolor, el sufrimiento, la carencia de la humanidad. No protege a la humanidad. Han encontrado un Dios protector. Un castigador, mejor. O sea, es increíble, porque si yo soy padre, lo que quiero yo es proteger a mis hijos. No protege, solo castiga. Y si nos damos cuenta, nunca está contento. Nunca. O sea, nunca está contento. Se siguen con más profecías y aparecen hasta las vírgenes diciendo que Dios no está contento y que va a mandar otro castigo a la humanidad. Y que recen más el rosario y que hagan penitencia. O sea, siempre los mensajes de la Virgen en apariciones es eso. O sea, yo soy la madre buena que estoy teniéndole el brazo a un padre castigador porque les voy a mandar un castigo. Maldice. Si ustedes leen la Biblia, a veces nos dicen, la Biblia es la palabra de Dios. Las maldiciones que hay de Dios en contra de este Dios, en contra de la humanidad, son tremendas. Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión. En el mismo Deuteronomio, nos encontramos con una lluvia de maldiciones que lanza Jehová. A los que desobedecen sus mandamientos y leyes, se necesita estar verdaderamente ciegos de razón, para no darse cuenta de la clase de Dios tirano y vengativo que muchos pretenden sea el Padre del amor, de la paz y fraternidad. Así leemos Deuteronomio capítulo 28, versículo 16 lo siguiente. Maldito serás, me habrás dejado. Versículo 22, tú en la ciudad y maldito en el campo. Versículo 18. Maldito el fruto de tu vientre, la cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas. Versículo 20, Jehová enviará contra ti la maldición, quebrantó y asombró en todo cuanto pusieres mano a hicieres, hasta que seas destruido, y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Y te perseguirán hasta que perezcas. Versículo 30, te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Versículo 35, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Y en el versículo 45, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que él te mandó, ¿qué poder divino inspiró semejante lluvia de maldiciones? El autor de este espantoso y criminal documento es el verdadero enemigo de la raza humana, que persigue aterrorizar a los débiles de conciencia, a los creyentes de todo género y carentes de voluntad razonada para convertirlos en cristianos. Jamás se ha visto tanta audacia y tan poca vergüenza como la que demuestran estos degenerados. Que, aprovechándose del nombre de Dios, persiguen crear una humanidad temerosa, cobarde, que no se rebele ante las injusticias humanas, ante la explotación del hombre por el hombre y que acepte resignadamente todas las miserias y desigualdades sociales. No existe argumento alguno para justificar semejante lluvia de maldiciones. Maldecir es condenar, es detestar y ningún ser amoroso y consciente puede hacerlo, ya que es desconocer que todo ser humano es un grado de progreso en la escala evolutiva de la vida, por lo que todos estamos llamados a regenerarnos por medio del amor y el trabajo productivo, demostrando así que el castigo físico no corrige absolutamente a nadie. Pide alabanzas. Si yo soy Dios, ¿por qué necesito que me alaben?
pero también pide sacrificios y pone reglas o quieren normas y están escritas en los denominados libros sagrados. Es decir, a nosotros nos enseñan, no, solo la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, para los que creen en la Biblia es la palabra de Dios, pero recordemos que hay diferentes versiones de la Biblia, hay versiones incluso la evangélica es una, la católica es otra. Yo tengo una versión que es la antigüita, que es la de Herder, que es la que yo aprendí, y esa tiene la traducción exacta, y ver cómo las Biblias luego les han cambiado los conceptos es bárbaro, ¿no? Entonces la bibliolatría. Todas las religiones tienen un libro de culto. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros, por ejemplo, los gays nos dicen, es que la Biblia dice, y es que la Biblia dice, y es que la Biblia dice. Cuando yo me vuelvo bibliólatra o muy bíblico, ya no hablo con el corazón. O sea, solo estoy hablando porque aquí dice, ya no reacciono, ya no razono, ya ni siquiera pienso. O sea, me enseñaron es que aquí dice y aquí tiene que cumplirse esto. Pero si nos pusiéramos a hacer todo lo que la Biblia dice, o sea, nuestra vida sería imposible. Si yo repitiera todo lo que la Biblia dice, lo que tendría que hacer, tuviera que matar a todos los recién nacidos no cristianos, matar a todas las mujeres embarazadas, matar a todas las mujeres que no estén casadas. Es halagüeño porque a nosotros los homosexuales nos dicen es que Dios creó al hombre y a la mujer, pero es increíble cómo la Biblia minimiza a la mujer. Es uno de los libros que más minimiza a la mujer. Que la mujer aprenda callada, en silencio y con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. Hablando de mujer, ¿qué características, si volvemos atrás, tienen en común las religiones institucionalizadas con respecto a la mujer? Nace el machismo. Por donde si una mujer no se cubre con un velo la cabeza, que se la rape. Y si es cosa fea a una mujer el cortarse el pelo o raparse, que cubra su cabeza. Lo cierto es que no debe el varón cubrir su cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, mas la mujer es la gloria del varón, que no fue el hombre formado de la mujer, sino la mujer del hombre. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La mayoría de instituciones de religiones organizadas en instituciones son machistas. Son machistas. O sea, no hay una que hable del equilibrio masculino y femenino que tenemos todos los seres humanos. Zechariah chapter 14 verses 1 and 2. A day is going to come for the Lord when the loot you have taken will be divided among you. I will gather all the nations to Jerusalem for battle. The city will be captured, the houses looted, and the women raped. That's not just rape, but theft too. 2 Samuel 12:11. This is what the Lord says. I will stir up trouble against you within your own household, and before your own eyes I will take your wives and give them to someone close to you. He will go to bed with your wives in broad daylight. God actually says he will force men to watch as he gives his wives to other men to rape. But here's something that's even creepier. Deuteronomy 22:28-29. This is what you must do when a man rapes a virgin who isn't engaged. When the crime is discovered, the man who had sexual intercourse with her must give the girl's father 1 1/4 pounds of silver, and she will become his wife. As any rape victim will tell you, nothing would be more horrifying than being forced to marry her own rapist, yet that's exactly what God orders. Think about it. Is there ever any justification for rape?